Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Sánchez Argüero, mi asesor es Viridiana Disip Amaro y pertenezco al grupo 035. La actividad que voy a presentar es la tabla periódica y sus aplicaciones. La tabla periódica es un resumen y una representación gráfica de todos los elementos que componen el universo y también nos muestra las propiedades de cada uno de estos. Fue creada por Dmitri Mendeleev. Es importante mencionar que todos estos elementos están formados por átomos, pero que cada uno de estos elementos está hecho por un tipo de átomo distinto. En la actualidad posee 118 elementos, 18 grupos y 7 periodos. Pero puede cambiar si se llega a encontrar un nuevo elemento, y en este caso la tabla es modificada, y se ordenan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo según sus propiedades. Los elementos se les agrupa por periodos y grupos o familias. Aquí los podemos ver. Se llama así porque son elementos con propiedades similares, agrupados en columnas verticales e identificados con números arábigos, del 1 al 18. Estos grupos se subdividen en dos bloques o dos familias, con letra A para los elementos representativos, que serían estos, y con letra B al grupo de transición. Cada grupo o familia de elemento recibe un nombre de acuerdo a las características de los elementos o por el nombre del primer elemento del grupo. Por ejemplo, aquí, el hidrógeno. Características: tener propiedades similares entre sí, poseer la misma valencia atómica. Quiere decir que es el número de protones que faltan o debe ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía. Y otra característica es que tienen una reactividad química similar frente a una misma clase de reactivos. División por periodos. Existen 7 periodos en la tabla periódica. Un periodo está representado de manera horizontal, así, en cada fila. La tabla periódica aquí tenemos del 1 al 7 y van de acuerdo al nivel de energía. En el primer periodo contiene solo dos elementos, en este caso es el hidrógeno y el helio. En el segundo periodo contiene 8 elementos, ¿sí? Estos 8. Y empieza con el litio, terminando con el neón. Aquí está el litio y termina con el neón. El tercer periodo contiene 8 elementos también. Empieza con el sodio y termina con el argón. El cuarto periodo contiene 18 elementos, ¿sí? Comienza con el potasio y termina con el criptón. El quinto, el sexto y el séptimo de los periodos, todos contienen 18 elementos. La clasificación de los elementos por número atómico. El número atómico representa el número de protones y electrones que contiene un átomo cuando es neutro. La cantidad de neutrones o de electrones puede variar sin que el elemento pierda sus propiedades, pero con un protón de más o de menos, ese elemento se convertirá en otro distinto. Símbolo atómico. Un símbolo químico es un signo abreviado.
que permite reconocer un compuesto o un elemento químico sin la necesidad de utilizar su denominación completa. Por ejemplo, el símbolo químico del oxígeno es O, el símbolo químico del hidrógeno es H y el símbolo químico del carbón es C. Masa atómica. La masa atómica es la masa total de protones y neutrones de un átomo o isótopo. ¿Por qué es importante la clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos? Bueno, los compuestos son aquellos que se forman por la unión química de dos o más elementos. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Es importante porque sus estructuras son diferentes y por lo mismo sus interacciones y reacciones son diferentes, y para conocer sus propiedades y de qué están compuestos o tipo de comportamiento. Los compuestos orgánicos tienen generalmente en sus moléculas o en sus enlaces muchos átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno. En el caso de los compuestos orgánicos no contienen carbono y sin embargo contienen sodio, cloro y elementos que no son carbono. Los compuestos orgánicos generalmente se agrupan en diferentes familias, en este caso alcoholes, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, etc. El tipo de enlace generalmente es covalente. En el caso de los compuestos inorgánicos, estos se clasifican en ácidos, bases, sales, hidróxido. El tipo de enlace que predomina es el enlace iónico y el enlace metálico. Y la mayoría de compuestos que existen en la química generalmente son compuestos orgánicos. Aquí dice que mencione 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 ejemplos de compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos que contienen carbono. El más simple de los compuestos orgánicos es el metano. Aquí podemos ver su representación. Es el gas que tenemos en nuestra casa. El petróleo es otro compuesto orgánico. El ejemplo de otro compuesto podría ser el azúcar. Aquí está, la cual contiene grandes cantidades de carbono. También tenemos ejemplos de compuestos inorgánicos, que son la sal, la sal que tenemos en la mesa, la cual se compone de sodio y cloro. Otro ejemplo es el hipoclorito de sodio. Este es como, bueno, es el cloro que tenemos en nuestra casa, podría ser el cloralex. Y la sosa cáustica que contiene, bueno, esta es de uso doméstico. Se usa para lavar los baños, los pisos. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Bueno, la tabla periódica de los elementos muestra los elementos de la naturaleza según su número atómico y sus propiedades químicas. Es enormemente útil para ver las relaciones entre las propiedades de los elementos o predecir propiedades de elementos todavía no sintetizados o descubiertos. También nos sirve a los estudiantes porque constituye una herramienta de aprendizaje que nos permitirá analizar muchas temáticas científicas con seriedad.